1440 Radio, siempre conmigo. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle aquí en La Espuma de los Días. A mí me gustan mucho los jueves de testimonio porque hablamos acerca de, pues, del sentir de la gente, ¿verdad? Y nos va a presentar Rebeca a nuestra invitada del día de hoy. Quédese con nosotros, ya sabe, estamos en todas las plataformas, en Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, en cualquiera de esas lo vemos, leemos y también lo escuchamos. Y mis redes personales me encuentra como Neira Moncayo. Pues vamos a recordar qué pasó aquel 25 de octubre, porque la madrugada de ese día, las costas del Pacífico mexicano, enfrentaron una prueba de la naturaleza, cuando la tormenta Otis alcanzó una fuerza que nadie esperaba. En tan solo 12 horas alcanzó la categoría 5 y alcanzó vientos de 265 kilómetros por hora. Las consecuencias, evidentemente, fueron devastadoras. ¿Por qué? Porque el 80% de los hoteles del puerto quedaron prácticamente devastados. La situación empezó a complicarse porque hubo deslaves. Se suspendieron las actividades en el aeropuerto, los deslaves provocan el cierre de carreteras y con esto empezó la falta de alimentos y agua. ¿Qué pasó? Empiezan a surgir las historias de sobrevivencia y hoy tenemos una aquí. Tenemos a Mónica Román Abarca. Bienvenida a La Espuma de los Días. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Rebe, muchas gracias. Y bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué sientes cuando escuchas esta descripción que lee Rebeca? Sentí que describió, pero volví a recordar esa noche. Esa noche que para nosotros, bueno, para mí fue muy de peligro, muy de miedo. ¿Sabías que venía un huracán o no? Sí sabíamos que venía un huracán, nos habían informado, pero no de tal magnitud. Siempre en mi vida, tengo 37 años, yo ya he vivido en el puerto toda mi vida. Hemos pasado por diferentes, inclusive Paulina me tocó a mí, siendo una niña, pero nunca la magnitud que fue este huracán Otis. Nos avisaron que venía un huracán, pero no, como que no dimensionamos lo que iba a venir, lo que iba a hacer un categoría 5. Todavía yo me acuerdo que me resguardé, como nos dijeron, resguárdense en mi domicilio. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te preparaste? Solamente nos preparamos en cuestión de cierra todas las puertas, prepárate con velas, porque eso sí me preparé con algunas velas, que al final no fueron suficientes, pero velas, cerré todo perfectamente para evitar que entrara demasiado el agua. A lo mejor yo me imaginé unos vientos, de verdad, así fue mi idea, unos vientos normales, un poquito más fuertes, pero nunca lo que viví esa noche. ¿Quién vive en tu casa? ¿Con quiénes estás? Estoy con mis 3 hijos, uno de 9 años, otro de 4 años y mi bebé recién nacido de un mes. De un mes de nacido. Y mi esposo y mi mamá son los que vivimos en mi casa, su casa, en Acapulco, por el área de Caleta, que la mayoría lo conoce, es vista al mar. Tengo la Roqueta a unos metros, porque sí vivía muy cerca de lo que es la Roqueta. Entonces sí veía yo el mar, para que dimensionen un poquito la cercanía que tenía yo de esto y de lo que escuché esa noche. A ver, entonces, bueno, cierran puertas, protegieron cristales, no, precisamente por eso que yo le mencionaba que habíamos vivido otros huracanes y no fue necesario, simplemente sí cerrar. Si nos entraba un poquito de agua, nosotros decíamos, bueno, es lo normal, ¿no? Porque mi casa son de herrería las ventanales, entonces eso lo protegió, digamos. Tenía yo protección extra en los ventanales en mi casa. Y bueno, entonces esa noche se protegen y ¿qué? ¿Se van a dormir? Sí, nos fuimos a dormir. Yo duermo a mis hijos como cualquier mamá, un poco más temprano a ellos. Y empezó a surgir un viento un poco más de lo normal, como a las 10 de la noche, que fue cuando me empecé a alarmar un poco y dije, ya va a entrar. O sea, esa fue mi primera impresión, ya va a entrar el huracán.
Aparte, nos habían dicho, yo había escuchado esa noticia, que el huracán entraba a las 3, 4 de la mañana. Entonces yo dije, bueno, esto es un viento normal a las 11, pero fue mucho antes. Entró el huracán a las 11:30 de la noche, empezamos a sentir los vientos más fuertes. 12 fue cuando estaba casi con toda su intensidad. En mi domicilio estábamos en cuartos separados, por obviamente, yo con mis hijos y mi esposo en un lugar y mi mamá en el otro. Porque mi mamá ya es una persona de 65 años. Entonces, cuando yo empiezo a ver que esto iba intensificándose, le digo a mi esposo, esto está más grave de lo que esperamos, hay que reunirnos todos juntos. Y él me dijo, precisamente, hay que bajar a los niños, porque ya eran las 12 de la noche, y dice, hay que estar todos juntos, porque esto ya no es normal, lo que estábamos empezando a escuchar. ¿Qué escuchaban? El viento. ¿Cómo se escuchaba? Se escuchaba hasta un aullido, como de au. Perdón que lo imita, pero así es, quiero que un poquito lo entiendan. Un aullido, empezamos a oír demasiado los golpes de entre palmera y palmera, porque precisamente vivo, le refería enfrente casi de lo que es la Roqueta. Entonces había casas a mi alrededor que tenía palmeras muy grandes y chocaban entre sí, que eso yo nunca lo había escuchado. Pero es el viento es lo que nos alarmó más, que empezó un aire como nunca en mi vida lo había vivido. Lo había escuchado nunca, y es cuando decidimos resguardarnos todos en una sola habitación. ¿Dónde se resguardaron? En la habitación de mi mamá. ¿Por qué? Porque la habitación de mi mamá estaba más cerrada que las demás. Al tener aluminio y puerta de aluminio, vitrales de aluminio, estaba totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque dormía con aire acondicionado. Entonces, digamos que por el calor de Acapulco, pues estaba más cerrado. Y solamente tenía ese ventanal, no tenía más que la puerta y el ventanal. Entonces, todos nos reunimos ahí y esperando a que esto, según yo, bajara. Yo dije, tiene que bajar, y fue al contrario, fue aumentando más la intensidad de los vientos. Y cuando escuchabas, sentías que iba aumentando, ¿qué era tu pensamiento? Sentí mucho miedo en un principio, pero les soy sincera, tengo el niño de 9 años y me estaba viendo y como que él no dimensionaba y me decía, ¿qué pasa, mamá? Entonces yo lo volteaba a ver y yo le decía, nada pasa. Yo muy fuerte, muy firme, yo sin nada de miedo, según en mi interior, por fuera exterriéndolo, pero por dentro mucho miedo. Y mi esposo, más sereno que yo, decía, júntense todos, vamos a poner como con una barricada, porque ya él estaba sosteniendo este ventanal que le digo, porque se nos movía, a pesar de tener la herrería por fuera, se movía este ventanal porque era totalmente de vidrio. Entonces, dijo, esto ya no es normal, Mónica, ya tienen que juntarse en un solo lugar todos y vamos a ponerles una sábana a los niños, porque los niños más pequeños, el de 4 y de 1 mes, estaban dormidos. El niño de 9, él sí, como dimensionaba más por su edad, sí me estaba volteando a ver y estaba volteando a ver a su alrededor, pensando, imaginando qué pasaba, porque él también escuchaba todo. Y bueno, pues, ¿cuál fue la parte más fuerte de este huracán? Alrededor yo creo que de las 2 de la mañana, que intensificó a su máximo, que empezamos a escuchar ahora ya no solo el viento, sino el vidrio de los ventanales de vecinos, de casas en la parte de atrás, porque tengo casas totalmente a mi alrededor de mi domicilio. Empezamos a escuchar mi auto, con la alarma totalmente encendida. Yo decía, se está llevando mi auto también, se está llevando las palmeras, se está llevando vidrios, porque yo empezaba a escuchar vidrios. Ya empezamos a escuchar más ruido de cosas que volaban a nuestro alrededor. Inclusive los rotoplas que nosotros ahí estaban algunos vacíos, porque días antes en Acapulco se había ido el agua por cuestiones de otro índole, pero entonces los rotoplas que estaban precisamente vacíos empezaron a volar también y empezamos a escuchar mucho ruido ahora de cosas. Yo obviamente imaginaba qué era, porque no dimensioné todavía cuando además sucedió. La oscuridad, el estar guardados, el estar cerquita. Sí, el no acercarse ni a puertas ni a ventanas, porque sabíamos que era peligroso. El único que sí estuvo 2 horas o casi 3 sosteniendo el ventanal fue mi esposo, y por seguridad, porque él decía que se nos iba a venir. Y efectivamente él sentía que se movía. Él se resguardó inclusive con una toalla en la cabeza dice, si explota el ventanal, pues por lo menos para que no me haga daño, pero yo voy a proteger a mi familia. Él es lo que me dijo que pensaba, ¿no? En ese momento.
tus hijos, los chiquitos, permanecieron todo el tiempo casi dormidos. todo el tiempo dormidos. ¿Qué te dice tu niño? El mayor, que tuvo mucho miedo. Le dije, papi, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Siempre le preguntaba. Y decía, mamá, tengo mucho miedo. Yo le decía, no pasa nada, ya se va a quitar. Siempre le decía como que, tranquilo, esto va a pasar. Tranquilo, tranquilo. Y yo también por dentro estaba hecha un mar de nervios, de miedo. Mi mamá rezaba. Mi mamá rezaba en todo momento. Mi mamá estuvo sentada a mi lado, protegiendo a mis niños también en la medida que ella podía y su edad podía. Y rezaba mucho y decía, esto no es normal. Inclusive ya su testimonio, ya cuando le pregunté al otro día, mamá, ¿cómo estás? Y me dijo, nunca había vivido esto. Ella tiene 65 años viviendo en el puerto, también acapulqueña de origen, y nunca habíamos vivido algo así. ¿Cuándo es que paró? Paró alrededor de las 4 de la mañana. 3:30, 4 de la mañana es cuando totalmente paró, y fue bajando su intensidad levemente, no fue de un jalón, sino que fue como que se iba alejando, sabíamos que se iba alejando hacia, me parece que Coyuca, Zihuatanejo, pero sí sentimos menor intensidad de viento, pero aún así había un poquito más de viento. Y la lluvia sí paró, pero siguió un poquito, digamos un poquito más, la lluvia, más. Cuando sale la luz del día, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo primero es ver daños en nuestra vivienda, porque ya que paró y salió, y también mi esposo en ese momento quería salir a las 4 de la mañana, y yo le dije, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedes encontrarte, yo me imaginé, cables de luz, te puedes, no sé, electrocutar. Yo me imaginé, es lo que me imaginé. Mucho vidrio, porque yo escuché los vidrios él también, y dije, no, espérate a que amanezca, a que haya luz del sol, y vemos. Nada más que su parte de desesperación también era por la parte de sus papás, que viven muy cerca de mi domicilio, y quería él saber que estuvieran bien, como todo. ¿Qué vimos? Yo me paré, dormí a mis hijos hasta las 6, 5 de la mañana el mayor, y los otros un poquito intermitentes se despertaban y despertaban. Mi mamá, mi esposo y yo no dormimos en todo ese día, no dormimos. Y nos paramos, revisé afortunadamente a mi casa, bajé al nivel de abajo. Nosotros nos encontramos en un segundo nivel todo el tiempo. Bajé y observé que toda mi casa estaba llena de agua. O sea, muebles, todo tenía agua, pero los vitrales, porque tenían herrería, se mantuvieron, no se rompieron. Esa fue mi gran salvación. Es decir, que los vidrios que yo escuchaba eran de mis vecinos, porque al salir, la vecina del lado izquierdo tenía todo destruido de su casa, porque eran vitrales de piso a techo. Entonces todos esos estaban destruidos. Los que eran vitrales muy grandes se destruyeron. Los que eran como los míos, que solo eran herrería con vidrio, esos se mantuvieron. Porque eran más pequeños. Eran más pequeños. Y entonces entró el agua. Todo ¿Y el de ahí agua. qué vino? Salimos y fue sorprendente para mí ver lo que vi en mi calle. Mi calle es una zona de mucho árbol, de almendro, de palmera, de limón, absolutamente todos estaban derribados. Es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y yo veía hacia el fondo de mi calle para salir a la calle principal, digamos, y no veía yo mi calle como normalmente la veía, ¿no? Que yo veía el portón de la entrada de mi domicilio hasta el final de la calle. No, veía árbol tras árbol tras árbol. Árboles de más de 40, 30 años, enormes, llevándose cableado, llevándose casas, porque inclusive de mis vecinos, 2 cayeron encima de sus domicilios, estos árboles, y los destruyeron. Eso es lo que vi. Vi una destrucción que no me lo imaginaba. La calle totalmente deshecha, sin cemento, sin nada. También eso la levantó, porque al levantarse árboles, levantó cemento, levantó todo. Entonces vi rotoplas en mi calle, volados de mis vecinos. Vi en mi patio demasiada basura, de árboles, de ramas, de aluminio, inclusive rotoplas que no eran míos dentro de mi domicilio, bandejas, o sea, todo el cúmulo de basura estaba en todos lados. Y no había luz. No había luz, no teníamos agua, porque ¿Teléfono? precisamente nada, ni líneas de comunicación, todo estábamos totalmente incomunicados. ¿Tu carro estaba? Mi carro estaba con los vidrios rotos, el del frente y uno lateral. ¿Y ahí
qué empezó para buscar de comer o cómo? Afortunadamente le digo, un día antes yo había hecho un súper básico como para que nos durara una semana, porque eso es lo que normalmente la vida así era de mi casa, hacer un súper para una semana. Lo que salió a mi esposo es saber la dimensión de los daños y poder ayudar a vecinos, a sus papás, ver que estuvieran ¿Cómo bien. estaban sus papás? Muy bien, afortunadamente sí se les cayó un árbol, pero al ver este estruendo de este árbol muy grande de más de 30 años, lo que hicieron sus papás es resguardarse en otra casa de un vecino. Entonces pudieron sobresalir y estar a salvo en sus vidas, pero sí su casa muy dañada. Como la de la mayoría de los que yo tengo conocimiento hasta el momento, fueron daños materiales, fueron daños en sus viviendas, en sus autos, pero la mayoría con vida. Sí Gracias conozco, gracias a Dios, sí conozco gente, una amiga muy querida que su papá era pescador y no lo encuentran. Hasta el momento no saben nada de él. Pero era porque ellos, no es que estuvieran en alta mar, es que resguardaron sus lanchas que estaban muy cerca del área de Caleta y Caletilla, que ahí se embarcaban. Entonces, al ver este movimiento del huracán, de los vientos, lo que primero que pensaron es mi lancha, y se fueron a resguardar sus lanchas y es donde desaparecieron, no sabemos nada de ellos. Sí, eso es terrible. ¿Qué experiencia te deja a ti de vida? Me deja una muy dura, porque ver a mi ciudad como la vi, yo no salí hasta 4 días después, porque mi marido y mi hermano, que llegó de su domicilio, porque él vivía con su familia, vino a preguntar obviamente cómo estábamos, qué necesitábamos, son los que salían por víveres, porque se nos estaba acabando el agua de tomar. Yo le dije, tengo una lata para el bebé de leche, pero necesito más. Y empezamos a ver que, bueno, él nos comunicaba todo, mi esposo, cuando salía, y decía, Mónica, hay saqueos en todos lados, no encontré agua, encontré una poca que un vecino me dio. Yo le dije, tengo esto, empecé a ver lo que tenía de comer y le dije, nos dura una semana, o sea, sí tengo para una semana. Los niños los veía yo tranquilos, yo por un lado empezaba a angustiarme por lo que me decían, pero yo me mantenía resguardada por mi bebé, porque decía, no puedo salir con el bebé. Yo dije, los mayores pues sí pueden salir a caminar, pero él me lo tengo que llevar en brazos. Empecé a sentir mucho miedo de todo lo que me decía y me contaba, porque no teníamos medios de comunicación, solo él que salía y me decía, caminé 2 horas, Mónica, para encontrar algo y no encontré nada, porque mi esposo también decía, yo no me voy a meter a hacer el robo que están haciendo. Yo veía, dice, todos los negocios, sea un Oxxo, sea una tienda muy grande, se metían a saquear. Dice, Mónica, yo no voy a hacer eso. Dice, yo quiero conseguir comida normal de comprar. Y no encontró. Y le dije, me estoy desesperando por la leche del bebé, cada vez se está acabando. Yo le doy pecho también. Le dije, pero por la angustia se me fue. Yo digo que fue eso. Ya no tenía yo leche materna, ya estaba yo muy angustiada. Pero en teoría estaba tranquila y serena por mis hijos. No me podían ver llorar, no me podían ver triste, ni nada. Entonces fue que después de 4 días decidimos movernos. Dijo él, hay que irnos porque esto ya está, la situación muy grave. Hay que movernos, Mónica, porque yo ya no estoy encontrando agua para los niños, para tomar. Ya no estoy encontrando comida. Encontré sopa Maruchan, encontré pasta, pero esto no es realmente lo que la vida de mis hijos necesita, ¿no? Son niños. Entonces le dije, claro, un plan emergente, hay que llamar a un familiar. Entonces le di el número de mis tíos de aquí de la Ciudad de México y les dije, avísales que sí podemos llegar. Y claro que la respuesta de mi familia fue, claro, vénganse, resguárdense. Porque la familia más cercana que teníamos éramos en la Ciudad de México. Entonces, porque muchas personas de Acapulco se fueron a Chilpancingo, que era lo más cercano, que estuviera totalmente tranquilo. Pero yo le dije, no tenemos ahí en Chilpancingo a nadie, tenemos que irnos a México. ¿Cómo salieron? Salimos por carretera y no por mi coche. Afortunadamente mi hermano, como él estuvo en otro lado viviendo con su novia, y tiene un auto,
nos dijo, mi carro está afuera, el mío no podía salir, a pesar de que yo me lo trajera con el ventanal roto, porque muchos acapulqueños así salieron con sus carros destruidos, pero funcionando en motor, y pues eso lo salvaba. El mío no podía salir por la cantidad de árboles que había en mi calle, o sea, quedó totalmente varado. Funcionando porque sí lo prendimos, funcionaba y todo, pero no podíamos salir de mi domicilio, de la calle. Entonces dijo, vámonos, preparen maletas, mañana nos vamos. En mi carro de mi hermano, y dijo, los voy a llevar hasta México y yo me regreso a ver lo de mi casa y la casa paterna, materna, que es donde nosotros vivimos, y veo yo todo. Como hombre dijo, yo me regreso, yo los quiero salvar y hay que sacar a los niños, ¿no? Y tu bebé, pues tenía un mes de ¿no? nacido. Con unas necesidades diferentes, Sí. que pues el niño de 4, como sea, le das Sí, algo, ¿no? Que aunque no sea sano, pero una sopa. Una sopa, no pasa nada. Sí, Pero tu bebé necesitaba leche, que era su alimento principal. Y le repito, le daba leche materna, pero la mayoría era fórmula, y no encontrar en ninguna tienda, porque había sido saqueada, no encontrábamos nadie, no podíamos comunicar de que quién tiene, ¿no? Ayúdenme, quién tiene una poquita de leche. Nadie, ningún vecino obviamente tenía otro bebé, nadie. ¿Qué hiciste en eso? O sea, aguanté con la leche que tenía, la verdad hasta la rebajé con agua para aguantar más. En lo que salíamos, porque ya teníamos fecha de salida, dijimos, bueno, en 2 días ya nos vamos, hay que preparar todo, cerrar todo. ¿Por qué cerrar? Porque también empezaron los rumores, y con mi esposo que me comunicaba todo, de que ya iban a empezar inclusive a meterse a los domicilios, a saquearlos. Ese era el temor también de que, ¿y qué tal si entran al domicilio, si nos hacen algo, si no sabemos? Por la misma desesperación, la gente estaba muy desesperada. Y cuando salimos, que fue entre árboles, porque los mismos vecinos fuimos abriendo camino, quitando ramas como podíamos, yo empecé a limpiar mi domicilio como pude. ¿Por qué? Porque mis hijos necesitaban un lugar limpio, y empecé a sacar hojas, juguetes mojados, todo mojado al sol, cuando salió el sol. Cuando salimos ya preparados con maletas hacia la Ciudad de México, lo que vi fue aterrador, porque nunca me imaginé ver a mi ciudad como la vi. Me fui toda costera para poderme salir hacia las afueras de Acapulco y poderme trasladar aquí a México. Eran todo mi entorno, todos los bancos que yo visitaba, los restaurantes, mi oficina de trabajo destruida, todo estaba destruido completamente. Mira, nos quiere hablar también. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Mateo, Jaime Mateo. Mateo nos quiere hablar también. Y mira, gracias a Dios, ¿verdad? Que los puedes contar. Sí. ¿No? Que lo puedes contar, y que bueno, pues las emociones están a flor de piel, porque pues ver tu ciudad, ver tu casa, ver por lo que has trabajado, ¿qué te deja? Me deja una sensación de mucha impotencia por no saber qué va a pasar, porque realmente no lo sé. No sé cuánto tiempo mi ciudad de Acapulco se va a levantar. Me deja una sensación de querer ayudar a mis compañeros que sé que la pasaron mucho peor que yo, amigos, familiares que están allá todavía y que necesitan mucho apoyo. Yo también lo voy a necesitar, yo sé, pero ahorita estoy un poco más tranquila fuera que estando allá. Bueno, pues nosotros te queremos dar las gracias, ¿le quieres dar lechita? ¿Dónde está su lechita o no? Sí, la tienen allá A ver, que te la pasen, Es que por es la favor. pañalera. Ya casi nos vamos, pásenle la pañalera, también un Kleenex, y entendemos esta situación. Mira, vamos a seguir nosotros en la medida de lo posible trabajando y pues apoyando a la manera de nuestras posibilidades. Mañana se va a entregar una ayuda por parte de Fundación Azteca y se va a llevar a través de la Cruz Roja. Y bueno, pues la vida continúa. Afortunadamente ustedes están bien, y Gracias yo a Dios. sé que se van a recuperar de lo material, porque pues seguramente el coche, la casa, Lo las material. cosas, ¿no? Pues hay que ir reconstruyendo poco a poco, y por favor, cuentas con todos nosotros para las cosas que necesiten. Y una de las cosas más importantes, pues también el trabajo emocional. Sí. El tuyo, ¿no? Está bien que lo platiques, porque sacas Saco. todo
pues liberas, ¿no? Sí. Liberamos el miedo, a la medida angustia, la que angustia, ¿no? Y que también pues con tu niño y con Sí. tus niños vayan haciendo este trabajo de ir contando. Yo sé que en un futuro esto va a ser una anécdota donde afortunadamente pues la familia va a seguir, Sí, va a así seguir es. unida. Así es, muchas gracias y de verdad yo solamente quiero decir que no dejen de apoyar. Hay mucha gente en Acapulco que necesita el apoyo, que no dimensionamos de verdad hasta que vemos y estamos allá lo que nos hace falta, porque es como si Acapulco le hubieran echado una bomba, así, Sí. así, y no son solo algunas zonas, es todo Acapulco, Sí, todo claro. Acapulco necesita ayuda. Empezamos a ver la zona turística porque eran los turistas los que primero tuvieron acceso en los grandes lugares a poder Así es. mandar un tuit Así es. o algo, pero después cuando se fueron acercando a las zonas pues de la gente que vive, de los acapulqueños, Claro. pues son imágenes bastante dolorosas, Sí. de la gente que necesita y de la gente que pues que también que haya gente abusiva. Claro. Hay de sí, todo, y de aquí todo. en estos momentos sale, cuando tú dices que el vecino le dio agua, dices, mira, Sí. imagínate, Sí. qué hermoso cuando no sabes cuándo vas a tener tu agua, ¿no? Sí, y ayudar a los demás. Yo siempre ayudé y hasta ahorita, ya que estamos aquí, mi hermano fue y regresó con víveres. Ya van 2 veces que él va y viene en su mismo carro con víveres para la familia más cercana, pero también amigos y vecinos que nos necesitan. Pues muchas gracias por haber estado con Gracias. nosotros. Y muchas gracias a usted que nos acompaña. Ya sabe, de la abundancia del corazón habla la boca.